Si le preguntas a una persona desagradable qué es lo que quiere, te lo dirá enseguida. Lo sabe. Esto es lo que quiero, y así es como voy a conseguirlo. Pero las personas agradables, especialmente si son demasiado agradables, a menudo ni siquiera saben lo que quieren. Porque están acostumbradas a vivir para otras personas, a averiguar lo que otras personas quieren, y a tratar de hacerlas sentir cómodas. Por lo que les resulta muy difícil encontrar un sentido de sus propios deseos a medida que avanzan por la vida. Y las cosas no funcionan así. Hay situaciones en las que eso es ventajoso. Pero desde luego que no es ventajoso si vas a intentar forjarte una carrera que no funciona en absoluto. Ahora, aunque en promedio, los hombres y las mujeres no son tan diferentes en términos de sus niveles de amabilidad, pero si te vas y miras los extremos, son muy diferentes. Por lo que, de todas las personas que son más agradables, son mujeres. Y de todas las personas que son más desagradables, son hombres. Y la cosa es, que los extremos son a menudo lo que importa, más de lo que está en el medio. Y esto es una de las formas en que se refleja la sociedad. Ya que hay muchos más hombres en la cárcel. Y el mejor predictor de personalidad del encarcelado, es ser bajo en amabilidad. Te hace insensible. Ahora podrías preguntarte, ¿qué es lo opuesto a la compasión y la amabilidad? Y la respuesta a eso, creo que es mejor conceptualizarlo como un juego de compraventa. Digamos que vamos a jugar repetidamente juegos de compraventa. Y si eres muy agradable, entonces vas a negociar más duro a mi favor, de lo que vas a negociar a tu propio favor. Mientras que si eres muy desagradable, vas a hacer lo contrario. Vas a pensar que, estoy en este juego por mí y para mí. Y tú vas a cuidar de tus propios intereses. Una persona agradable te va a decir que no en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos saldrás 50 y 50. Pero te ayudará en todo lo que pueda. Una de las cosas de las que tienes que cuidarte, si eres muy agradable, es de no ser explotado. Ya que te alinearás para ser explotado. Y creo que la razón de eso, es porque estás cableado para ser explotado por infantes, y eso no funciona tan bien en el mundo real. Y una de las cosas que pasa muy a menudo en psicoterapia, la gente viene a psicoterapia por múltiples razones, pero una de ellas es que a menudo vienen porque son demasiado agradables. Y lo que reciben, es el llamado, entrenamiento en asertividad, aunque no es exactamente asertividad lo que se entrena. Lo que es la capacidad de aprender a negociar a tu favor. Y una de las cosas que le digo a la gente agradable, especialmente si son concienzudos, es: di lo que piensas. Di la verdad sobre lo que piensas. Habrá cosas que pienses que son desagradables y duras. Y probablemente sean desagradables y duras, pero también probablemente sean ciertas. Y tienes que sacarlas a la luz y transmitir el mensaje. Y no es nada sencillo, porque a la gente agradable no le gustan los conflictos. En absoluto. Ellos suavizan el agua. Y ya sabes, lo puedes ver. Lo puedes ver porque, y eso concuerda con la hipótesis que he estado planteando, no quieres conflicto alrededor de los infantes. Es demasiado peligroso. No quieres que estallen peleas. No quieres que nada perturbe la relativa paz. Y si además, eres propenso a que te hagan daño física, y quizá emocionalmente, también es posible que te resistas a participar en el tipo de conflicto de alta intensidad que resolverá los problemas a corto plazo. Porque mucho conflicto, se necesita mucho conflicto, para resolver problemas a corto plazo. Y eso puede llegar a ser peligroso, lo que puede ocurrir si no se controla. Puede que a corto plazo, sea más seguro mantener las aguas tranquilas, y no ahondar en esas situaciones en las que surge el conflicto. El problema es que no es una buena estrategia a mediano y largo plazo. Porque muchas veces, hay cosas de las que hay que hablar, porque no van a desaparecer. Y la ventaja de tener una persona bien socializada y desagradable, es que no dejan que muchas cosas se interpongan en su camino. Así que si puedes conseguir a un chico, que es desagradable y socializado. Esa persona puede ser toda una criatura, ya sabes, porque son de los que avanzan por naturaleza, y son muy difíciles de detener. Pero si no consigues domesticarlos, domarlos, a grandes rasgos a los 4 años, sus compañeros los rechazan. Y eso es un gran problema, porque tu trabajo como padre, es hacer que tu hijo sea socialmente aceptado a los 4 años. Tienes que grabarte eso a fuego en el cerebro, porque la gente no lo sabe. Ese es tu trabajo.
He aquí por qué. Es fácil si lo piensas detenidamente. Imagina que tienes un niño de 3 años. Esto es más o menos, a mitad de su periodo inicial de socialización. Y sacas a ese niño en público. ¿Qué quieres para el niño? Aquí tú no importas. ¿Qué quieres para el niño? Quieres que el niño sea capaz de interactuar con otros niños y adultos. De forma que los niños sean acogedores, sonrían, y quieran jugar con él. Y que los adultos estén contentos de ver al niño, y le traten adecuadamente. Y si tu hijo es un pequeño monstruo, horrible, porque tienes miedo de disciplinarlo, o no sabes cómo hacerlo correctamente, entonces lo que va a hacer, es experimentar nada más que el rechazo de otros niños, y sonrisas falsas de otros padres y adultos. Y esto es así, porque estás lanzando al niño a un mundo en el que todas las caras que ve, son hostiles o mentirosas. Y eso no es algo que vaya a ser especialmente bueno para la salud mental, o el bienestar de tu hijo. Tu hijo puede aprender un par de sencillas reglas de comportamiento. Como por ejemplo, no interrumpir a los adultos cuando están hablando, prestar atención, y tratar de no golpear a los otros niños en la cabeza con los juguetes, más de lo absolutamente necesario. También a que sepan compartir y jugar correctamente. Para que cuando conozcan a otros niños, los niños intentarán hacer algunos pequeños juegos entre ellos, y eso saldrá bien. Y luego, se irán a socializar entre ellos durante el resto de sus vidas. Porque eso es lo que ocurre, que a partir de los 4 años, la socialización primaria de los niños, tiene lugar entre otros niños. Por lo tanto, si los niños no entran pronto en eso, si no entran en esa espiral de desarrollo hacia arriba, se quedan atrás. Y puedes imaginar lo terrible que es, porque un niño de 4 años, no jugará con otro de 4 años que en realidad tenga 2. Y un niño de 5 años, con seguridad no jugará con otro de 5 años, que en realidad tenga 2. Porque la diferencia empieza a ser increíblemente grande. Y así, los niños empiezan de atrás, y luego los compañeros los dejan atrás, y luego esos niños son alienados y dejados fuera del grupo por el resto de su vida. Esos son los que crecen para ser antisociales a largo plazo. Ya son agresivos. Eso no disminuye. Ahora, ¿qué pasa con los niños normales? A grandes rasgos, imagina a los agresivos de 2 años, se socializan, por lo que su nivel de agresividad baja. Y luego llegan a la pubertad, y la testosterona entra en acción, y los niveles de agresividad vuelven a subir. Por eso los hombres son criminales entre los 16 y los 25 años. Además coincide con la curva de la creatividad, que es bastante genial. Si nos fijamos, el pic de la creatividad en hombres es de los 16 a los 25, y luego comienza a bajar. La criminalidad coincide a la perfección. Es bastante interesante. Entonces, los niveles de testosterona aumentan el nivel de agresividad en los hombres. De hecho es más dominante en los agresivos. Aunque no significa que la testosterona sea del todo malo. Luego comienza a disminuir alrededor de los 25 o 26 años, que es por lo general cuando los hombres dejan de quedarse hasta tarde en la noche, dejan de beber tanto, desarrollan una carrera a tiempo completo, y asumir las cargas, responsabilidades, y oportunidades que se asocian con una pareja a largo plazo y la familia. Y eso es también el desarrollo de lo que yo llamaría, agresión depredadora. Porque creo que la distribución de la amabilidad, es algo así como, agresión depredadora, versus simpatía materna. Algo como eso. Así que, si nos fijamos en otros mamíferos que son depredadores, porque nosotros somos depredadores, y también animales de presa. Si nos fijamos en otros animales como los osos. El oso macho, no tiene absolutamente nada que ver con la crianza de las crías. De hecho, las osas hembras mantendrán al macho alejado, porque es probable que mate a las crías, e incluso se las coma. Así que no hay maternidad en lo absoluto, en depredadores mamíferos machos solitarios. Es realmente útil investigar los puntos de vista de personas que tienen visiones opuestas a las tuyas. Porque no solo te dirán cosas que no sabes. También te dirán cómo ver el mundo, en formas que tú no ves. Y también tendrán habilidades que tú no tienes y que podrías desarrollar. Así que por ejemplo, si eres una persona introvertida, es muy útil observar a una persona extrovertida, porque la persona extrovertida tiene formas de estar en el mundo social, que no son naturales para ti. Y puedes usar esto para mejorar tu caja de herramientas.
Y si eres desagradable, una de las mejores cosas que hacer con las personas desagradables es alejarlos de otras personas. Por ejemplo, la gente te tratará como si fueras un egoísta y arrogante bastardo. Y tal vez es porque lo seas. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Uno de los tratamientos más prometedores es conseguir que esa persona haga algo por otra persona. Una vez al día. Solo como una práctica, y aprender a hacerlo. Tal vez puedas despertar ese circuito, si crees que está latente en ti. Lo que probablemente sea correcto. Creo que tenemos una amplia gama de tendencias dentro de nosotros. Algunos están predispuestos. Predisposición genética. Pero creo que, si te pones en la situación adecuada, o haces los ejercicios adecuados, también puedes activar algunas de estas otras cosas. Pero requiere trabajo, dedicación, y disciplina. Yo diría, en general, que si quieres adaptarte bien a la vida, debes encontrar un nicho en el entorno, que corresponda con tu temperamento. No deberías trabajar en contra de tu temperamento, porque es demasiado difícil. Pero una vez hecho esto, debes trabajar para desarrollar las habilidades y los puntos de vista que existen en el espacio opuesto a tu personalidad. Porque ahí es donde no estás desarrollado. De ese modo, creo que puedes extender tu capacidad temperamental a una gama más amplia. Y para mí, eso equivale más o menos a desarrollar un conjunto de herramientas más rico de cada situación. Así que si eres hiperextrovertido, probablemente deberías aprender a callarte en las fiestas de vez en cuando, y escuchar solo para ver qué está pasando, para ver si puedes manejarlo. Y si eres introvertido, pues entonces deberías aprender a hablar en público, y aprender a ir a fiestas, sin esconderte en un rincón y no decir nada a nadie. Entonces si eres de los agradables, tienes que aprender a ser desagradable. Para que la gente no pueda mangonearte. Y si eres desagradable, tienes que aprender a ser agradable, para no ser un maldito hijo del demonio. Y lo mismo se aplica incluso en el ámbito de la conciencia. Si eres demasiado concienzudo, necesitas aprender a relajarte y soltarte un poco. Y si eres inconsciente, es momento de que tomes un calendario, y empieces a programar bien tu día. Y pégate en la cabeza con un palo, hasta que seas lo suficientemente disciplinado, como para que puedas apegarte a algo durante un tiempo. Y no vivir en la miseria absoluta, que caracteriza a los que son muy desordenados. Porque no se dan cuenta, no les molesta el desorden. Tal vez ven el desorden, pero no tiene ninguna relevancia emocional. Y por lo tanto, no tiene ningún significado motivacional. La otra cosa en la que deberías pensar, por ejemplo si estás eligiendo pareja, es intentar no elegir a alguien que esté demasiado alejado de ti en las variables temperamentales. Porque te va a costar mucho llenar la distancia. Porque es muy difícil que coexistan una persona introvertida con una extrovertida. Y es realmente difícil que coexistan una persona ordenada con una desordenada. Porque se volverán locas la una con la otra. ¿Por qué no contestas? ¿Por qué te obsesiona tanto? Ese es el argumento básico. ¿Me sigues? Por lo que es bastante útil conocer tu temperamento, para poder negociar el espacio con tu pareja. Y no se trata de encontrar a alguien que sea exactamente igual que tú. Porque entonces, no tienes las ventajas del punto de vista alternativo. Pero tienes que tener cuidado, porque puedes dar con diferencias irreconciliables. Yo he visto el caso de parejas que son altas y bajas en apertura de mente. Eso es duro. Y parejas que son altas y bajas en conciencia. Esa es otra difícil. Porque simplemente no pueden ver cómo la otra persona ve el mundo. En lo absoluto. Suscríbete para la siguiente clase. Déjanos en los comentarios el profesor o persona que quieres escuchar. Nos vemos en la siguiente clase.